Bienvenidos a esta sesión Azure Data Factory y las APIs de Power BI, la pareja perfecta. Antes de nada, me gustaría dar las gracias a los organizadores de este evento Global Azure España 2023 y a todos los sponsors que permiten y hacen posible todos estos eventos tan increíbles dentro de la comunidad de datos en España. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Rubén Pertusa López, soy el Head de Data Analytics e Inteligencia Artificial en Dufry a nivel global y soy MVP de la plataforma de datos desde hace 9 años. Organizador de la comunidad de PaaS España y de eventos como SQL Saturday Madrid, Barcelona, Power BI Days, VirtualConf, además de speaker en muchos de esos eventos, Power BI Summit, CodeMotions, Tech Days y demás. Y administrador del canal de Telegram Power BI Español, que os invito a todos a que nos acompañéis, os unáis a toda esa información que compartimos de manera diaria si tenéis interés por indagar en los conceptos y en las ideas que vamos a compartir hoy en esta sesión. Os dejo mis datos de contacto en la parte inferior por si tenéis cualquier duda sobre esta sesión, sobre el entorno, el ecosistema de Power BI. Y el objetivo al terminar esta sesión es que quede claro qué es lo que hay detrás de Power BI y cómo podemos habilitar ciertos casos de uso un poquito más avanzados, donde Power BI parece que se puede quedar corto, pero a través de las APIs y de componentes como Data Factory podemos llegar a ellos. Un montón de ideas, consejos y soluciones que tenemos implementadas internamente en nuestro entorno productivo dentro de Dufry, manejando uno de los modelos más grandes de Power BI con miles de millones de filas dentro del modelo de datos. Y para ello he dividido la sesión en tres puntos. El primero, vamos a dar respuesta a esta pregunta: ¿es Power BI una caja negra? ¿Sí o no? Vamos a ver qué limitaciones tienen esas APIs y vamos a ver cómo Azure Data Factory nos puede ayudar a poder gestionar esos casos de uso más avanzados. Y para ello, la primera pregunta es eso: ¿es una caja negra? Y nosotros estamos acostumbrados a utilizar Power BI como un ecosistema analítico donde nos conectamos a diferentes orígenes, los consolidamos, creamos un modelo de datos por encima de todo esto, los transformamos, los limpiamos, generamos una serie de dashboards y los compartimos en el servicio de Power BI a través de áreas de trabajo con diferentes licencias Free, Pro, Premium per User o capacidades Premium, donde además podemos compartir con el resto de compañeros de trabajo, crear aplicaciones, dashboards en tiempo real y demás. Pero estas arquitecturas muchas veces necesitan dar respuesta a necesidades que van más allá de crear informes y crear dashboards. Por ejemplo, nos puede llegar un desarrollador de aplicaciones y decir: oye, Rubén, vuestros orígenes de datos están súper limpios y todo el mundo confía en los KPIs que tenéis. ¿Puedo conectarme y lanzar consultas a ese modelo y pintarlo en mi aplicación web o en mi aplicación de escritorio? Esa es una de las necesidades que pueden ocurrir y que ocurren. O tener desarrolladores de Power BI que quieren simular la actividad de esos usuarios a la hora de hacer nuevas métricas o nuevos informes para poder medir la experiencia de usuario y que el engagement en todos esos nuevos informes crezca. O administradores de Power BI que lo que quieren es ir un paso más allá en la administración y poder ir al detalle de quién está haciendo qué están lanzando y gestionar los recursos de esas capacidades de tal forma que aseguren una experiencia razonable para todo el mundo. ¿Vale? Cuando lleguen este tipo de casos de uso, nosotros lo que necesitamos es ir más allá de todo este ecosistema con dashboards y preguntarnos: ¿podemos llegar a consultar? ¿Podemos llegar a utilizar Power BI no solo para dashboards, pero para todo esto? Y la respuesta es que sí. Empezamos con que Power BI por debajo, el corazón de Power BI, se llama Analysis Services, que es un motor analítico muy conocido por la comunidad de datos y de Business Intelligence en el mundo de Microsoft, porque lleva con nosotros más de 10 años. ¿Vale? Es un motor que además era muy maduro, es muy maduro y es el corazón de lo que ahora es Power BI, y tenía un ecosistema de herramientas, de buenas prácticas que funcionan, ¿vale? Dentro de este mundo Analysis Services y que también funcionan para Power BI. Power BI tiene dos puertas de entrada. Una primera puerta son las APIs REST, donde nos permiten acceder a todos esos modelos de Power BI, pero también incluso acceder a la metadata de qué informes hay desplegados, qué workspaces hay creados, quiénes están en cada uno de esos workspaces. Y además hay una segunda puerta de entrada que es el XML Endpoint, que es un protocolo de comunicación que permite convertir ese Power BI y visualizarlo como si fuese un cubo de Analysis Services, haciendo compatible todas esas herramientas que tenemos desde hace muchísimos años y que permitían entornos enterprise para continuous delivery, para la parte de repositorio centralizado, testing y demás. Entonces, la parte de XML Endpoint no nos vamos a centrar hoy porque la sesión es muy cortita. Vamos a centrarnos en todas las cosas que podemos hacer con las APIs REST
y que además van a habilitar todos esos casos de uso que hemos visto en la diapositiva anterior. Por ejemplo, tenemos APIs para traer todos esos metadatos como workspaces, informes, usuarios. Tenemos APIs que además nos habilitan el poder ejecutar los deployment pipelines para simular una semi integración continua parcial, ¿vale? Pero que bueno, que funciona, ¿vale? Tenemos APIs que nos dan toda la actividad de esos usuarios, donde han hecho clic, si alguien ha exportado algún informe, si alguien ha lanzado una suscripción, todo está registrado. Y tenemos APIs que nos permiten lanzar consultas DAX directamente al modelo y esa respuesta incorporarla en cualquier aplicativo que tengamos. Por otro lado, en el XML Endpoint, lo que hemos dicho, ¿no? Habilita todo un entorno de aplicaciones, de third-party applications dentro del mundo Analysis Services, como que podemos conectar Excel, podemos conectar DAX Studio, podemos incluso conectar Tableau, ¿vale? Y habilitar entornos Enterprise en temas de Continuous Delivery, Continuous Integration, exportación de datos, aunque también lo podemos hacer con la API REST del Execute Query, ¿vale? Y demás, ¿vale? Como hemos dicho, todo esto habilita esos entornos avanzados que hemos visto en la diapositiva anterior y nos vamos a enfocar en el resto de la presentación en las APIs REST. Y para empezar, lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con las APIs REST de Power BI. Y para ello, lo que vamos a hacer es ejecutar tres APIs diferentes. La primera, en este caso, nosotros nos vamos a nuestro portal de desarrollador de Power BI, donde tenemos todo el detalle de esas APIs REST. Y además vamos a ver que hay dos tipos, las APIs admin y las APIs de usuario, donde las APIs admin necesitan que la persona que las ejecute sea administrador del tenant de Power BI y las APIs de usuario lo único que van a necesitar es que quien lo ejecuta tenga acceso a ese workspace o tenga acceso a ese dataset o a ese objeto que vayamos a consultar, lanzar, ejecutar. ¿Vale? Y varias de las APIs, vamos a ver ambas en varios casos. Vamos a empezar, por ejemplo, con la API donde podemos consultar la lista de workspaces y ver qué detalles hay en cada uno de esos workspaces y montarnos un catálogo de datos para mejorar la gobernanza de nuestra solución, de nuestro ecosistema de Power BI. Podemos empezar, por ejemplo, con este endpoint, que es Get Groups as an Admin, donde nosotros podemos coger y ejecutarlo, ¿vale? En todo esto vais a ver que te pone las limitaciones, te va a explicar cuál es el endpoint eh, para lanzar esta API, incluso los parámetros obligatorios o opcionales, y vamos a ver qué respuestas nos dan, ¿vale? Es decir, cada detalle de estas APIs está aquí, no vamos a perder mucho más tiempo, es simplemente leerlo y ejecutar los ejemplos que nos proponen, ¿vale? Vamos a hacerle clic en ejecutar y ahora sí nos vamos a loguear con una cuenta que es administradora del tenant de Power BI. Y en este caso, el único parámetro obligatorio es ponerle un límite al número de workspaces que vamos a obtener. Si hubiese más de 5.000, que es el máximo, pues haríamos varias llamadas, ¿vale? Le decimos ejecutamos y lo que vamos a tener es efectivamente una lista de todos los workspaces con su tipo de datos, su nombre, si están activos, quién lo creó, en qué capacidad está y demás, ¿vale? Nosotros podemos guardarnos estas IDs porque después este dato lo podemos utilizar para ir llamando workspace a workspace y ver el detalle de las cosas que hay dentro. E incluso no solo eso, sino el detalle de esos modelos de Power BI, de esas métricas DAX y demás, que eso lo vamos a ver justo en la siguiente demo. ¿Cómo lo hacemos esto? Con otra API de Power BI. Nos vamos para atrás y en la parte de admin, de APIs de admin, vamos a ejecutar la API de Workspace Info. Y Workspace Info, lo que hay que hacer es, vamos a pedirle el detalle de una lista de workspaces. ¿Vale? En este caso, voy a ejecutarla, y le voy a decir todo el detalle, ya lo tenéis en la documentación, no vamos a perder mucho más tiempo aquí, pero voy a ejecutarla y le voy a decir que quiero eh, estos workspaces, quiero tener el detalle de estos workspaces en el body, uno en concreto de mi workspace, pero además quiero utilizar estos parámetros donde me van a dar todas las expresiones que tengamos dentro de esos objetos. El esquema, columnas, tipos de datos de esos objetos y incluso los orígenes, el detalle de los orígenes de datos que tengamos en esos modelos. Vamos a ejecutarlo y esto lo que va a hacer es una petición asíncrona donde va a hacer todo ese escaneo. Esto lleva un tiempo, ¿vale? Entonces nosotros en nuestro gestor de APIs, que lo veremos con Data Factory, pues tendrá que esperar y ver si ya tiene el dato, no lo tiene, vuelve a preguntar, ya tiene el dato, no lo tiene, vuelve a preguntar. Cogemos esta ID, que es donde nos va a dar el dato que acabamos de pedir, y nos tenemos que ir a otra API donde nos va a dar ese dato, una vez esté listo, que esa es la API dentro de Workspace Info, el resultado, ¿vale? Y aquí lo único que nos pide es esa ID de petición.
Vamos a ejecutarlo, le decimos scan ID y ejecutamos. Y esto nos va a dar todo el detalle de este workspace, pero además qué hay dentro, todos los informes, qué tipos de informes son, su nombre, quién los creó, cuándo, y los modelos de datos con sus tablas, sus columnas con sus tipos de datos e incluso la consulta M de Power Query que construye esas tablas, esas dimensiones, esos hechos, e incluso, si bajamos, todas esas métricas DAX. Pues esto es una maravilla porque si llegamos a almacenar esto en algún sitio y lo vamos haciendo de manera recurrente, podemos generarnos un catálogo de datos bestial que puede ser o puede mejorar muchísimo la visibilidad de cara a los usuarios de negocio, de cuáles son las métricas, cuáles son los informes y tenerlo todo dentro de nuestra gobernanza, de nuestro ecosistema de Power BI. Hay otras APIs, por ejemplo, la API de obtener actividad, que esta ya la tengo ejecutada, tiene dos parámetros, ¿vale? Es la API, se llama getActivity, también es una API de administración, y al ejecutarla directamente nos da todos los eventos que han pasado en un día en concreto. Si quisiésemos más de un día, pues tendríamos que iterar día tras día para tener todos los eventos, ¿vale? Y te dice si alguien se ha conectado en una aplicación externa como DAX Studio, si alguien ha visto un informe, si alguien ha visto un dashboard, si alguien ha exportado información, desde dónde, cuál es la IP, el usuario y demás, ¿vale? De nuevo, esto nos puede permitir generar una solución de monitorización potentísima de cara a los administradores de Power BI o de cara al lead de engagement para ver que efectivamente los informes se están utilizando. Y hay una tercera API, que es la API en la que podemos lanzar consultas DAX, ¿vale? En este caso, vamos a irnos para atrás y en este caso la API es una API de usuario, está dentro del grupo Dataset y en el grupo Dataset tenemos el Endpoint Execute Queries in Group, donde nosotros lo que podemos hacer es directamente lanzar una consulta DAX contra un Dataset ID. Para ello necesitamos dos parámetros, el Workspace y el Dataset ID. ¿Vale? ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues si nos vamos a nuestro Power BI, hay un truco, que es si nos metemos en el workspace que queramos, este por ejemplo, y nos metemos en el dataset que queramos, este por ejemplo, lo que tenemos en la parte superior es el workspace ID o el dataset ID. Que esto además lo podemos conseguir con las APIs que hemos llamado antes del workspace info dentro de la parte de la administración API. ¿Vale? Entonces con estas IDs, que ya las tengo aquí, volvemos a nuestra API, vamos a decirle que queremos ejecutarla. El body está, como decíamos, explicado aquí, es copiar-pegar, ¿vale? Me conecto con este usuario, le voy a decir que el dataset ID es este ID, que el group ID es el workspace ID y el body directamente, bueno, podemos copiar este body que tenemos aquí para que veáis que efectivamente funciona, pero sí, como voy a conectar a mi modelo, necesito poner la consulta DAX que quiero ejecutar. Por ejemplo, puedo traerme un export completo de toda la dimensión fecha con evaluate date. La ejecuto y esto me va a devolver un resultado que fila a fila me va a dar toda esa entidad y todos esos atributos para cada uno de los días de esa dimensión fecha. O podemos lanzar cualquier otra consulta DAX. Por ejemplo, podríamos venirnos aquí y decirle, ¿y si me traigo la venta? Total Sales Amount. Voy a traer en modo fila, ¿vale? Lo ejecuto y ¡pum! Efectivamente tengo el dato que es en formato JSON que puede consumir cualquier aplicativo exterior a Power BI. Entonces ya estamos familiarizados con las APIs y ahora lo que vamos a ver es que efectivamente esas APIs tienen ciertas limitaciones dependiendo del licenciamiento que tengamos. Tenemos en todas las licencias funciona la API de Execute Query, pero sí que hay otras APIs que están limitadas. Por ejemplo, en Pro no tenemos la API de exportar un fichero o las APIs de refresco, ¿vale? Incluso la de exportar un fichero está limitada dentro de Premium per User y sí que vemos que efectivamente la capacidad es Premium, lo tienen todo, ¿no? No hay ninguna sorpresa que cuanto más azúcar, pues más dulce, ¿no? Al final Microsoft lo que quiere es que paguemos más y nos da toda la funcionalidad acorde al licenciamiento. Pero bueno, muchas de las APIs funcionan en cualquiera de las licencias y la Execute Query es una de ellas muy potente. Dentro de las limitaciones, como hemos visto, pues hay cada una de las APIs y de los endpoints tiene una serie de limitaciones que están explicadas dentro de la documentación, como por ejemplo el Execute Query, pues no puedes ejecutar más de 120 consultas por minuto o traer más de 100.000 filas, ¿vale? Para eso hay otras soluciones como utilizar funciones de Azure Functions, donde ejecutamos el límite, ¿vale? O las APIs de admin, ¿no? Pues tienes que ser admin, pero además hay un límite por hora, ¿no? Porque tiene un coste a la hora de recalcular pues, todos los objetos en los workspaces y demás. El log de actividad, pues un día. Y lo de export a fichero, pues
por ejemplo, en Premium Per User está limitado a un export cada 5 minutos, ¿vale? Pues hay que entenderlo antes de industrializar estas soluciones en producción, ¿no? Y una vez sabemos estas limitaciones, lo que necesitamos es un componente, un motor que se encargue de industrializar y que se encargue de orquestar todas estas llamadas de una manera sencilla. Y nuestro orquestador favorito en Azure es Azure Data Factory, nuestra herramienta ETL Low Code, No Code, que además está 100% autoadministrado dentro de la nube de Azure, que puede escalar. Es totalmente serverless y que además tenemos componentes activos, componentes nativos, perdón, como el Web Activity o el Copy Data, que pueden incluso manejar este tipo de llamadas APIs, llamadas REST API, con opciones como controlar los reintentos, controlar la paginación, controlar la autenticación, etc. Entonces, esto nos habilita diferentes arquitecturas que podemos implementar mucho más avanzadas. Por ejemplo, podemos implementar una arquitectura de crear nuestro propio Data Catalog, que es muy parecido a lo que hace Purview ahora mismo. Desde Data Factory podemos llamar a esas APIs de obtener los workspaces, obtener la información dentro de cada uno de los workspaces y generar nuestro catálogo de datos que sea el pilar de la gobernanza de datos de nuestro ecosistema. O llamar a la log de actividad de nuevo para una solución de monitorización más avanzada a través de las APIs REST. Además, bueno, he puesto que también se puede utilizar Databricks, funciones de Azure o incluso un microservicio haciendo esto, ¿vale? Pero en el caso de las demos de hoy vamos a utilizar Data Factory, que funciona genial con un entorno low code, no code. Y esas APIs, el resultado de esas APIs, antes de terminar, se guardaría en ese storage, en ese lake generación 2, ¿vale? Donde ahí sí sería un almacenamiento que ya podemos utilizar y podemos consumir en Power BI o en cualquier otra herramienta, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver ahora es eh, Data Factory conectándose a esas APIs y guardando información en el lake. En este caso vamos a conectarnos directamente a la API de actividad. Si nos acordamos, la API de actividad tenía este nombre, admin/activity events, ¿vale? Y es exactamente lo que vamos a llamar desde Data Factory. Nosotros nos vamos a conectar en Data Factory. Además, estos ejemplos los puedo poner, se pueden exportar y lo podéis utilizar en vuestro entorno sin problema, ¿vale? Los vamos a tener como parte de los entregables. Nosotros vamos a tener un for each, como decíamos, una de las limitaciones es que tiene que iterar día por día. Tenemos un parámetro dentro de Data Factory en este pipeline que es los días que queremos iterar. Y a partir de ahí lo que va a hacer es iterar día tras día con esta función, ¿vale? Que va a ir desde 0 hasta el número de días que pongamos, va a ir 0, 1, 2, 3, ¿vale? Iterando y llamando a este componente getData. Este componente getData es el que va a gestionar esa llamada a esa API y va a guardarlo en el lake. Pero además, en el origen, va a gestionar también esa autenticación que estábamos haciendo y que es bastante importante. GetData sí que gestiona la autenticación directamente con una service principal, por ejemplo, ¿vale? Para automatizarlo de manera enterprise. Y, por ejemplo, si yo me voy a este dataset, que lo tengo por aquí, le hago clic, vais a ver que efectivamente esta conexión ya utiliza un service principal y está totalmente gestionado sin necesidad de añadir código, ¿vale? Si vuelvo a la solución, ahora sí, estoy en la API, que es la API de Admin Activity Events, dentro de la API de Power BI, con dos parámetros, el parámetro de fecha de origen y la fecha de inicio y fecha de fin, donde vamos restando según la iteración en la que estemos. De manera totalmente automática, lanzamos esta API y además gestionamos esa paginación de manera automática y esto se va a guardar como destino en nuestro lake, que es un Azure Blob Storage, bueno, Azure Lake Storage Generación 2, en la zona de landing, automáticamente creando esas carpetas de año, mes, día, hora, siguiendo patrones de buenas prácticas dentro de nuestro Lakehouse, ¿vale? Entonces esto lo vamos a ejecutar directamente. Vamos a ejecutarlo por aquí. Le vamos a decir que solo quiere un día para que sea una ejecución muy rápida, ¿vale? Le decimos OK. Y ahora al ejecutarlo, vamos a decirle que lo queremos ver, el pipeline. Si yo me vengo aquí, a ver si está ejecutando esto, enseguida lo vamos a tener. Vamos a ver cómo se va a actualizar esta fecha. Está ejecutándose todavía. Ya ha terminado. Y si yo me vuelvo aquí y le digo refresh,
como vemos, ya tenemos un nuevo fichero con toda la información de actividad, que es lo que veíamos antes y que ya podemos consumir en nuestra solución de monitorización. Entonces, ya hemos visto una primera solución donde llamamos a ese tipo de APIs que nos dan metadata o actividad que guardamos en un lake y que nos permiten pues, crear esas soluciones tanto de Data Catalog como soluciones de monitorización avanzada. ¿Vale? Y por otro lado, podemos montar arquitecturas donde, utilizando la API de ejecutar consultas, DAX, pues podemos habilitar entornos o casos de uso de consultas externas desde una API web móvil o desde una app de escritorio, llamando a nuestros modelos sin necesidad de pasar por un informe, sin necesidad de abrir ningún Power BI Service. O incluso utilizar esto para hacer test de estrés y simular cientos de consultas lanzándose contra nuestro modelo, ¿vale? Sabemos que hay un límite de 120 consultas al minuto, ¿vale? Pero puede llegar a ser suficiente para ciertos entornos. Si no, pasaríamos, como vemos aquí, a las funciones de Azure para ir más allá de ese límite, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver en esta última demo. En esta última demo vamos a ver cómo nos conectamos a esa API, a ese endpoint de ejecutar consultas y vamos a lanzar un par de consultas. Pero una de las diferencias que tenemos con el Copy Data, que sí que gestionaba la autenticación mediante Service Principals, porque al conectarnos a estas APIs podemos hacerlo a través de nuestra cuenta o a través de un Service Principal, una cuenta de servicio. ¿Vale? A la hora de poner entornos en Enterprise en producción, no vamos a poner nuestra cuenta, pondremos una cuenta de servicio. ¿no? En este caso, hay que darle acceso a esa cuenta de servicio dentro del Admin Portal, ¿vale? Y dentro de Power BI le diríamos a esa cuenta de servicio que directamente tenga acceso a esas llamadas, ¿vale? Vamos a decirles que este grupo, que dentro de ese grupo de directorio activo está esa cuenta de servicio, puede llamar a todas esas APIs, ¿vale? Y esto además hay un tutorial que os puedo dejar el enlace de cómo configurarlo. Pero una vez tenemos esa cuenta de servicio, directamente podemos utilizarla para loguearnos, para autenticarnos y lanzar esas consultas DAX a través de esa cuenta de servicio. Y esto es un pelín más complejo, ¿vale? Y vamos a ver cómo además Data Factory también puede llegar a ese tipo de escenarios un pelín más complejos, ¿vale? Para ello voy a simularlo en Postman. Postman es la herramienta gratuita por defecto a la hora de probar APIs, ¿vale? Nosotros antes cuando le hacemos clic en una de las APIs y le decíamos clic en ejecutar, nos pedía el usuario. Y había una autenticación que pasaba aquí en la web automáticamente, pero eso lo tenemos que automatizar, esa autenticación, ¿vale? El Activity, el Get Data, el Copy Data de Data Factory ya lo automatizaba, pero el Web Activity no lo automatiza. Entonces significa que tenemos que hacer dos pasos. Un primer paso que es loguearnos y tener el token de autenticación. Y un segundo paso que es ya llamar a esa API y lanzar esa consulta. ¿Vale? Vamos a simularlo en Postman para que veamos cómo funcionaría si lo hiciésemos de manera manual. Tenemos un primer paso que es llamar a la API de Microsoft para autenticarnos, no de Power BI, sino de Microsoft para autenticarnos, utilizando este tipo, que es el tipo, voy a autenticarme como si fuese un Service Principal, una cuenta de servicio, ¿vale? Con la ID del Service Principal y el secreto, ¿vale? Que sería como una contraseña que tendríamos. Al ejecutarlo, esto nos da un token. Este token es un token temporal que ya podemos utilizar en la siguiente llamada y en la siguiente llamada ya podemos ejecutar esa API de Power BI, ¿vale? Porque ya estamos autenticados dentro del entorno de nuestro tenant. Y entonces aquí sí que podría venir al Execute Queries, que es la misma API que hemos visto antes del Execute Queries, donde teníamos un dataset ID, ¿vale? Y aquí sí, yo lo ejecuto, todo esto lo tenemos parametrizado, el dataset ID es exactamente el mismo dataset ID que estábamos ejecutando antes, y tengo esta query que es la consulta donde nos traíamos nuestro evaluate date, que si la queréis ver, porque no os miento, es el evaluate date que tengo aquí. Al ejecutarlo, efectivamente me trae como resultado todas esas filas de esta dimensión fecha, ¿vale? Es más, si yo quiero venirme y cambiar esto, la consulta, y decirle, quiero traerme la venta, también puedo hacerlo. Salvaría, vendría a mi query master, ejecutaría, y ahora sí me trae la venta, ¿vale? Entonces, es decir, hay dos pasos, el paso de autenticar y el paso de ejecutar la consulta. Y eso es exactamente lo que podemos hacer dentro de Data Factory. En este caso vamos a ver un primer pipeline donde hacemos exactamente eso. Y este pipeline lo que va a hacer, para que veamos dos casos de uso, este pipeline lo que va a hacer es comprobar que el dato, vamos a lanzar una consulta DAX que nos va a decir si el dato tiene sentido. Y para ello tenemos una regla de negocio que nos dice que si la tendencia es por debajo de un crecimiento de un 50%,
está bien, ¿vale? Porque hemos analizado que las tendencias suelen ir pues más 10% de crecimiento, menos 20%, más 15, menos 25, pero nunca pasa del 50 o del menos 50, ¿vale? Entonces vamos a lanzar una consulta DAX donde nos va a devolver una fila diciendo que hay una alerta si ese threshold, si ese rango de tendencia pasa por encima del 50. ¿Por qué? Porque puede haber algún problema. La carga de la noche no ha ido bien, hay algún fallo en alguna de las dimensiones, algún fallo en alguna métrica, ¿vale? Y estos informes se lanzan a las 6 de la mañana, no hay nadie despierto para revisarlo. Vamos a poner un check a las 6 de la mañana que si el dato tiene más o menos sentido, los informes se lanzan y se envían por email a la gente. Y si no tiene sentido, no se lanzan y el equipo de Data Quality, cuando se levante a las 8 de la mañana, lo va a revisar, van a ver si efectivamente tenía sentido o no y lo van a lanzar de manera manual, ¿vale? Y eso es algo que tenemos en producción. Entonces, directamente revisamos todo, lanzamos esta consulta. Lo que vamos a hacer es, obtenemos el secreto, esto es tan sencillo como tener la ID de nuestro service principal y el password de nuestro service principal, ¿vale? Esto es totalmente automático, estoy llamando a un key vault que me da ambos valores, ¿vale? Con la ID del service principal y con el secreto del service principal. Una vez lo tengo guardado en dos variables, ahora sí, llamo a la API como la que hemos visto en Postman, donde vais a ver que efectivamente es la misma API que teníamos antes, con el login de Microsoft, con el Tenant ID, que lo necesitamos como parámetro, y esto le vamos a pasar el ID del service principal y el password, el secreto del service principal, ¿vale? Y esto lo que va a devolver es un token. Pues teniendo el token y teniendo el DAX que vamos a ejecutar, que además es un DAX que ya tenemos aquí parametrizado, que os lo puedo enseñar por aquí, es un DAX en el que vamos a decirle, sácame la venta, la tendencia de la venta, si está por debajo del 50%, no me devuelve nada, si está por encima del 50%, hay algo raro, devuélveme una fila, ¿vale? Lo ejecuto y no devuelve nada, porque estamos en datos, en la calidad del dato es correcta, ¿vale? Entonces, esto lo último que va a hacer es este resultado del DAX lo devuelve una variable y si no hay ningún tipo de alerta, ¿vale? Es decir, si la variable está vacía, entonces lanzamos el informe. Todas las suscripciones que van a enviar informes de manera vía email, con su PDF y demás. Vamos a ejecutarlo para ver que efectivamente funciona. Y esto lo que va a hacer va a ser exactamente eso. Vamos a ver la ejecución del pipeline. Pues tenemos, está ejecutándose ya. Ya tenemos la ID de la aplicación, tenemos el secreto, está obteniendo el token. El token además se le va a pasar ahora a la llamada de DAX, a la API DAX, a la API para llamar el DAX. Y el resultado, efectivamente, no tenemos ningún problema de data quality, por lo tanto, se va a lanzar el informe. Y ese informe directamente nos va a llegar a nuestro inbox enseguida. Veremos un nuevo email, vamos a volver a esta demo enseguida, ¿vale? Entonces, con esto ya tendríamos la primera demo. Y la última demo que queremos enseñar es, ¿y si en vez de eso, en vez de lanzar una consulta DAX, lanzamos muchísimas consultas DAX, simulando una actividad, ¿no? Para ello, yo tengo una base de datos con muchísimas consultas DAX y lo que voy a hacer es exactamente el mismo template, pero con un loop, con un iterador que va a lanzar 8 consultas a la vez en paralelo, ¿vale? Vamos a conectarnos con DAX Studio y vamos a ver todas las consultas que se van a lanzar porque quiero ver que en tiempo real esas consultas están ejecutándose. Estoy simulando actividad para ver si efectivamente la experiencia de usuario va a ser buena. Entonces, en este caso, bueno, ya veis que el email ya ha llegado, ¿vale? Con nuestro informe, con nuestro PDF, con todo el dato que efectivamente teníamos disponible, ¿vale? Y ya por último, el último pipeline, aquí nos conectamos al estrés, mismo patrón, conseguimos el service principal y su token, se lo ponemos a la llamada web y en este caso la única diferencia es que vamos a tener una lista de consultas, vamos a iterar por todas esas consultas y vamos a mandar 8 consultas en paralelo a ejecutarlos contra ese dataset. Voy a ejecutarlo para que veáis que efectivamente podemos simular también con esto pues unos test de estrés. Y si nos vamos a nuestro DAX Studio, enseguida vamos a ver que efectivamente está ejecutándose. Ya está teniendo los resultados. Va a tener el token, ya lo tiene el token. Obtiene las consultas. Tenemos todas las consultas y ahora va a empezar a lanzar 8 consultas a la vez directamente contra nuestro dataset. Si yo me voy a DAX Studio, son las 8 consultas que ya aparecen por aquí que se están ejecutando y que yo puedo utilizar para medir experiencia, para depurar rendimiento y demás. ¿Vale? Aquí están todas.
poco a poco empezarán a terminar y con esto ya tendríamos nuestra última demo. Así que hasta aquí las demos. Estoy en el chat por si hay alguna pregunta y tenéis mi detalle de contacto por si tenéis cualquier duda sobre la sesión. Mil gracias y disfrutar del resto de la conferencia.